Luciano Miraglia, como instructor del taller, Luciano Miraglia, director de diseño estratégico CX. Los dejo entonces compartiendo o disfrutando la segunda parte del taller. Avancemos ahora hacia la metodología del doble diamante como disciplina frente a esta complejidad de la que veníamos hablando, ¿sí? Entonces, la experiencia del cliente pocas veces responde a causas únicas o causas lineales o muy predecibles, por no decirles nunca. Les dije pocas veces, pero por no decirles nunca. ¿Por qué? Porque suele ser el resultado de múltiples factores, ¿sí? Desde tensiones que son interdependientes, decisiones que se van acumulando, percepciones que son muchas veces subjetivas, procesos internos con sus propias lógicas y razones de ser, contextos específicos y todo lo que uno le pueda sumar, ¿sí? Frente a esta complejidad, porque estos elementos, estos componentes son los que complejizan la cuestión, obviamente con la intuición, con el olfato, no alcanza. Hace falta disciplina, que esto es lo que viene a traer el doble diamante. Y ahí es donde se vuelve fundamental este modelo, ¿sí? Vamos a ver ahora sí en la siguiente el modelo específicamente del doble diamante. Es un modelo gráfico. Acá lo estamos viendo gráficamente. Vemos los dos diamantes. Y lo que primero se ve, acá ya vamos a ir, que tiene las 4 fases que les mencionaba. Lo primero que nos dice esta gráfica es que el mayor aporte de este modelo, uno de los fundamentales, digamos, es obligarnos a separar dos espacios que muchas veces se mezclan, y es el primer diamante, el segundo, el espacio del problema y el espacio de la solución, ¿sí? Vemos acá cómo esos dos espacios representan gráficamente cada diamante, entonces tenemos estos dos diamantes que cada uno está compuesto por dos fases encadenadas, ¿sí? Las fases no se realizan en simultáneo y tampoco se invierte su orden. Primero descubrir y definir, y después desarrollar y entregar. Primero es comprender en profundidad qué está ocurriendo y después es decidir qué hacer. Primero es operar profundamente sobre el problema y después viene el operar sobre la solución a ese problema, ¿sí? Este orden específico no es burocracia, no es lentitud en procesos, ni nada de eso. Es una forma de proteger la calidad de las decisiones que se toman y que esto sea con disciplina y con método. No es por olfato, no es por intuición, no es por experiencias previas, ¿sí? Es trabajar con el aquí, con el ahora y con la verdad. De hecho, esta disciplina contempla procesos, especialmente los creativos, que lejos de ser burocráticos y lentos, resultan algo mucho más vertiginoso, ¿sí? Algo más caótico, y esos son los momentos en donde debemos confiar en el proceso. No es caos, es divergencia, ¿sí? Avanzamos porque justo tenemos acá el pie para la primera etapa del diamante, que es la del descubrir. Y acá tenemos una etapa que exige abrir el camino antes de cerrar. Por eso decimos lo de la divergencia, lo de la apertura. Es en el momento en que dejamos de buscar confirmaciones rápidas o preconceptos y nos disponemos a mirar con una amplitud mucho más grande, ¿sí? Una mirada mucho más amplia, toda la información, todo el estado del arte y demás. Descubrir lo que implica es observar comportamientos que sean reales. Es escuchar sin apurar a validar hipótesis previas porque ya lo sabemos todo, o corroborar lo que ya creíamos y demás. Es identificar tensiones emocionales, registrar esas contradicciones, es entender cómo el back condiciona a la experiencia visible, ¿sí? Y es un poco también para dar contexto y escala al problema que tenemos que resolver o que nos proponemos resolver. Entonces, lo importante en descubrir no es acumular información para nada, sino que es ampliar la comprensión del problema, ¿sí? Es una etapa de exploración, pero no de dispersión. Se explora, uno no se arboriza, no se dispersa. ¿Por qué es valioso? Justamente porque permite que aparezca lo que normalmente queda fuera de foco, que es aquello que el cliente siente o hace o evita hacer.
pero que no siempre se puede explicar con claridad, ¿sí? Acá hay muchas, un poco siguiendo lo que estamos viendo también, hay metodologías que se utilizan, muchas cualitativas, ¿sí? Que permiten una comprensión más profunda, quizás, o más enfocada, entrevistas, grupos, observación, workshops, todo eso, escucha de reclamos, todo eso se puede utilizar, esas y muchas otras más, ¿no? Eh, la cuestión acá no es buscar más cantidad o reunir opiniones, sino es captar los comportamientos del cliente, es captar emociones, esas dudas, esas vulnerabilidades, esos momentos de vulnerabilidad que hablábamos antes, ¿sí? Que no siempre aparecen en una respuesta más directa. Bien, también se puede complementar, por supuesto, con análisis de datos, por supuesto, cuantitativo también, no es solo cualitativo, se pueden revisar métricas y tal. Eh, es importante, muy importante, abrir el campo y ampliarlo lo suficiente, ¿sí? Como para que aparezca eso que estamos diciendo que todavía no se ve. Por eso la amplitud del campo. Y ahora sí avanzamos con la segunda etapa, que es la de definir. Definir es la que cierra el primer diamante, ¿sí? La segunda etapa y es la etapa de convergencia, de cierre, ¿sí? Si la anterior era de divergencia, esta es de convergencia, ¿sí? Definir implica hacer algo que a veces resulta más difícil que investigar, que es tomar posición. Recién le decíamos eso. Definir no es resumir todo lo que se encontró, no es hacer papers o armar o formular papers sobre eso, ni enumerar hallazgos o insight y demás. Por el contrario, es construir una lectura más precisa sobre lo que se está viviendo en la realidad, qué es lo que pasa en la realidad y cuál es el problema que vale la pena resolver. En esta etapa, entonces, se ordena, se interpreta, se jerarquiza, se elige, se prioriza. Muchas veces la diferencia entre una intervención más superficial y una transformación más profunda no está en la calidad de la solución, sino en la calidad de la definición en esta etapa. Porque cuando el problema se formula mal, la solución puede ser impecable, pero aún así puede ser irrelevante, ¿sí? Definir exige justamente renunciar a la comodidad de lo que ya sé, ¿sí? Obliga a dejar también esta mirada del síntoma aislado para empezar a ver y a nombrar tensiones más estructurales. Entonces, en esta etapa suelen aparecer varias metodologías, por supuesto, identificación de patrones, si se quiere, es muy habitual, los mapas de afinidad, la priorización, muchos insight también, pero no en términos de recap, sino en términos de impulso, ¿sí? Se ordena lo aprendido y sobre todo se traduce en una definición mucho más clara del problema, ¿sí? Acá la importancia está en que permite pasar de una investigación amplia a una lectura con foco, con sentido, ¿sí? Con criterio, lo veníamos diciendo también ahí. Definir bien implica distinguir entre lo accesorio y lo estructural, entre el síntoma, ¿sí? Y la estructura. Entonces, de algún modo, reconocer qué tensión explica mejor la experiencia observada, construir una formulación y que abra un camino de diseño que sea relevante. Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Esta etapa entonces es decisiva, porque una mala definición lleva a soluciones que pueden llegar a ser correctas, pero para un problema que es equivocado y que no es relevante. Avanzamos entonces a la tercera etapa, y acá sí abrimos el segundo diamante, ¿sí? El de la solución. La tercera etapa es desarrollar, es el desarrollo. Esta etapa lo que hace es abrir el espacio de las respuestas posibles a esta problemática que ya definimos, pero no se trata de idear por idear, de tirar y tirar y tirar, así como la primera etapa tampoco era de acumulación,
de información, ¿sí? Desarrollar entonces exige explorar, pero con criterio, ¿sí? Supone construir alternativas, comparar caminos posibles a seguir, poner a prueba diferentes hipótesis de solución, prototipar también, ¿por qué no? Diseñar respuestas que dialoguen con esta complejidad del contexto que veníamos diciendo. Es una etapa de apertura, sí, pero una apertura orientada, ordenada y con sentido, ¿sí? No por cantidad, no busca cantidad por sí misma, sino lo que se busca acá es la mejor opción, ¿sí? Y un poco el sentido de esta etapa, la importancia, es evitar casarse con la primera idea que aparece, con la más obvia o con la más cómoda, eh, porque siempre esa idea es la que se convierte casi automáticamente en la respuesta elegida en primera instancia, ¿sí? Desarrollar lo que permite es ensayar antes de comprometer toda la operación en una dirección todavía no validada. Justamente se trata de eso. Bueno, acá las metodologías que tenemos, que utilizamos y que orientan son varias también, y básicamente son más exploratorias y de puesta a prueba de alternativas de solución posibles, como veníamos conversando. Entre las sesiones de ideación, el brainstorming, entre la co-creación, la construcción de diferentes conceptos, los prototipos que podamos armar, los testeos tempranos también entran acá. De algún modo son todas herramientas que nos permiten abrir posibilidades sin quedar atrapados en la primera respuesta disponible que tengamos, ¿sí? Bueno, a ver, entonces el valor en esto es, ayuda a transformar una definición de problema en respuestas posibles, pero con criterio, como veníamos diciendo. No se trata de producir volumen de ideas, sino de construir opciones que puedan dialogar con el contexto y su complejidad, con la operación, con las necesidades reales que tienen los clientes, ¿sí? Desarrollar bien implica diseñar con imaginación, pero también con validación. La validación es lo que da la entidad y es lo que da la relevancia que tengan las soluciones que podamos ofrecer. Avanzamos entonces para la última de las etapas, ¿sí? La de entrega. Bueno, debería entenderse como validar, aprender, ajustar y escalar con mayor inteligencia, dice la definición. Pero entregar no es simplemente implementar, ¿sí? Es llevar una solución al mundo real, pero sin perder la capacidad de escuchar lo que ese mundo real te devuelve, ¿sí? Sin ver qué es lo que ocurre con eso en la vida real, en un contexto fáctico, contra la realidad. El piloteo, observar resultados tempranos, identificar los desajustes que pueda haber, refinar ideas antes de expandirlas, ¿sí? En este sentido, esta etapa no cierra el proceso, sino que lo vuelve más fuerte, más sólido, más robusto. Porque una solución no se consolida el día que se presenta, sino el día que esa solución demuestra que puede sostenerse en la práctica, en la vida real, ¿sí? Bien, acá las metodologías hay de pilotaje, hay de implementación gradual, de validación en contextos reales, de seguimiento de métricas y resultados, bueno, muchas son. ¿Y cuál es la importancia de esta etapa? Es que ayuda a reducir el riesgo, ¿sí? Antes de que las ideas o las soluciones se escalen. Entonces, entregar no es simplemente lanzar algo terminado a la vida, a la realidad, sino que su naturaleza es la de verificar que esa solución realmente funciona, ¿sí? ¿Es una etapa clave? Sí lo es una etapa valiosa también, porque lo que hace es básicamente transformar la realidad, ¿sí? Y en ese momento, cuando vemos que funciona, es cuando esta etapa y el CX en general, y un poco el diseño que venimos hablando, es cuando cobra mayor sentido. Entonces, avanzamos entonces para compartir un par de ideas centrales sobre este modelo, básicamente. Hablamos de que no es solo una metodología de diseño, que es una disciplina que protege, ¿sí? Una disciplina que protege a las organizaciones. Lo vemos de ese modo. ¿Por qué?
porque trae mucho rédito, justamente es el diseño centrado en las personas, en la realidad y con nuestras herramientas y lo que tenemos disponible, ¿sí? A ver, protege contra la rapidez, hablábamos que era proteccionista de algún modo, y contra esta inmediatez en la que estamos todos emergidos, contra lo que sería como una simplificación excesiva, contra el sesgo interno que pueda llegar a haber, contra tentaciones por resolver rápidamente algo que todavía no comprendimos del todo y en profundidad. Eh, y en entornos donde la presión por actuar es muy alta, esta disciplina no frena la transformación, sino que la vuelve más sólida, como veníamos hablando. ¿Por qué? Porque hay método, hay disciplina y hay método detrás de esto. Bien, avanzamos entonces, les decía que íbamos a ver un Service Blueprint como una herramienta de arquitectura sistémica. Es la herramienta de diseño que hoy les traemos para un poco ejemplificar todas estas necesidades y estas cuestiones y estos conceptos de los cuales venimos hablando. Entonces, si la experiencia del cliente es la cara visible de una estructura interna, entonces hace falta una herramienta como el Service Blueprint que permita ver esa estructura con claridad, porque justamente cumplimos esa función. Y además de permitirnos mapear lo que el cliente hace, dice, percibe o siente, nos habilita también el Service Blueprint a comprender qué procesos, qué áreas, qué sistemas, qué lógicas, decisiones están haciendo posible o imposible la experiencia que nosotros estamos brindando, ¿sí? Avancemos para ver cómo luce, en líneas generales, esta herramienta. Acá vemos que el valor fundamental está en visibilizar que la experiencia no sucede únicamente en el frente, ¿sí? Es lo primero que vemos. Lo que el cliente ve está condicionado por todo el bar, que es lo que el cliente no ve. Y acá vemos presente a nuestra amiga la línea de visibilidad, ¿la recuerdan? Es fundamental, porque permite comprender que una parte muy importante de la experiencia se juega en algunos lugares, en algunos puntos, donde el cliente no accede directamente, ¿sí? La línea de visibilidad no solo nos ordena el mapa, sino que también nos cambia la lectura. De algún modo hace evidente, vuelve evidente, lo que parece un problema de atención, de canal o de interfaz, pero muchas veces ese problema no está ahí, sino que nace más abajo, en zonas que están mucho menos expuestas de este sistema todo que estamos hablando. Bien, entonces, ¿qué cosas solemos detectar con esta herramienta? Interacciones entre áreas, tareas de soporte, decisiones operativas o no operativas, tecnologías que tengamos y herramientas disponibles, culturas de trabajo, incentivos y todo esto que muchas veces se contradice entre sí, ¿sí? Entonces, cuando esta trama no está alineada, el cliente lo percibe. Y aunque no pueda nombrarlo técnicamente o directamente, la forma en que lo percibe el cliente puede ser una demora, puede ser una incoherencia, una promesa no cumplida, poca claridad. Esas son las formas en las que el cliente percibe. Por supuesto, de cuestiones que están pasando en el back, ¿sí? Y antes de ver los elementos, organizamos muy brevemente la lectura. Se divide básicamente en dos grandes planos, que es lo que se ve y lo que no se ve, como veníamos diciendo. En la parte de arriba encontramos aquello que se ve, todo con lo que el cliente interactúa de manera directa. En la parte de abajo encontramos todo lo que sería el back, todo aquello que el cliente no ve, ¿sí? Y acá también lo que podemos hacer cuando lo tenemos completo, tenemos una muestra para ver en breve, muy para ver cómo está, cómo se conectan, cómo interactúan ese front, ese back y con todos los elementos y componentes que decíamos que tienen, ¿sí? Y en términos verticales lo que tenemos es el ciclo de vida del cliente, que en este caso no lo vamos a ver porque vamos a focalizar en la columna de la izquierda, que es la de las capas que tiene esta herramienta. Y pasamos entonces a la siguiente. Para hablar de la primera capa, vamos a hablar muy brevemente
La primera capa es la de la evidencia física, ¿sí? Es todo aquello tangible, todo aquello visible, todo aquello con lo que el cliente entra en contacto y que de alguna forma le da concretitud a la experiencia que hasta ese momento es una promesa. A ver, puede ser una pantalla, puede ser un mail, un ticket, una sala de espera, puede ser un mensaje, puede ser una interfaz. Todo esto es la evidencia visible, ¿sí? Eh, la evidencia física no explica por sí sola el servicio, pero sí muestra cómo ese servicio toma cuerpo frente al cliente, ¿sí? Es uno de los componentes, es una de las capas, y como todas, es igual de fundamental, porque es la materialización visible de esta promesa que veníamos hablando. Avanzamos así, llegamos a las acciones del cliente, lo que permite es seguir el recorrido real de las personas a través del servicio, del producto, de lo que nosotros ofrecemos. Este seguimiento real de lo que hace, de lo que siente, de lo que dice o no dice. Que decide, cómo avanza, cuándo duda, dónde abandona, cuándo insiste, cuándo necesita ayuda. Bueno, a ver, la importancia radica en que obliga a mirar la experiencia desde la lógica del cliente, en este caso, y no desde la lógica interna de la empresa, de la compañía, del producto, del servicio. ¿Sí? Es el ordenador. Justamente lo que ordena todo el resto es esto. Avanzamos a la siguiente, que es el front stage. El front, para los amigos, es todo lo que la organización pone en escena y que el cliente efectivamente ve o con lo que interactúa de manera directa, ¿sí? Interfaces, mensajes, canales, respuestas visibles, conversaciones con colaboradores, puntos de contacto en líneas generales. Es el plano visible del servicio. Es donde la organización se expresa hacia afuera, de algún modo. Pero justamente por ser visible, muchas veces se le da mucha más atención de la que se le debería dar, ¿sí? Si uno lo viese de manera un poco más aislada. Avancemos entonces a ver qué duele. ¿Por qué llegan ellos? Los puntos de dolor, los nunca bien ponderados. Aquellas fricciones o confusiones o dificultades que el cliente experimenta a lo largo de la interacción con el servicio. Esos son los puntos de dolor, ¿sí? Y lo que reflejan es cómo vive la experiencia desde afuera, dónde se quiebra esa experiencia, dónde se quiebra la promesa, dónde se quiebra la propuesta, eh, cuándo se afecta la percepción que el cliente está teniendo, o la reputación, o la confianza, o el tiempo del cliente. Y ahora vamos a la siguiente, que es el backstage, el back, para los amigos. Y acá viven las acciones internas que sostienen el servicio, pero que no son visibles para los clientes, como decíamos. Es el back. No aparece en escena, pero condiciona por completo lo que ocurre en el frente. Está íntimamente ligado, aunque no se vea así, porque cuando está fragmentado, cuando está desalineado o cuando está sobrecargado, la experiencia visible empieza a fallar. Aunque el punto de contacto esté bien diseñado, esa experiencia falla igual. Avanzamos entonces. Bien, más abajo ubicamos las capas de soporte, que incluyen los sistemas, las tecnologías, los procesos, las reglas, los criterios de operación, las estructuras que permiten que el back y el front se articulen y funcionen de algún modo, ¿sí? Acá puede haber plataformas, integraciones, flujos, automatizaciones, bases de datos, logísticas de gestión, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante esta capa porque muchas veces el servicio no se rompe por una mala intención humana, sino por una estructura de soporte que no acompaña la experiencia que necesita, básicamente. Bien, avanzamos. Y acá aparecen los puntos de dolor operativos, ¿sí? Que corresponden a fallas internas, que son donde se originan, a problemas que tienen los procesos, a sistemas o coordinación entre áreas y demás. Son menos visibles, sí es cierto, pero explican por qué ocurren los problemas en el front, ¿sí? Y permiten de algún modo entender dónde intervenir para mejorar la experiencia estructural. Esto es donde también te da mucha pista de dónde intervenir, ¿sí? Avanzamos entonces a la última capa y tenemos las oportunidades de mejora, que representan básicamente las posibles soluciones o las líneas de acción que surgen a partir de los puntos de dolor que ya hayamos identificado, ¿sí? No son ideas que estén aisladas entre sí, no son
son respuestas más concretas que lo que buscan es corregir estas fallas operativas, ¿sí? Y mejorar la experiencia del cliente en términos más integrales, ¿sí? ¿Por qué? Porque actúa tanto sobre lo visible como sobre las causas internas que tenga el servicio. En un Service Blueprint las oportunidades de mejora tienen cierto nivel de profundidad, esto también hay que decirlo, es un poco más intermedio, no son ideas abstractas de ningún modo, pero tampoco son soluciones listas para implementar, ¿sí? Esto se los digo porque generalmente es así. Por supuesto que en todas estas capas de un Service Blueprint uno puede profundizar, uno puede empezar a interconectar, este cuadro bivariado se convierte en multivariado en 2 minutos, si tenemos posibilidades encima de poder hacerlo en un Figma, hasta empezamos a programar interconexiones y llamadas explicando algún fenómeno o alguna interacción o alguna fricción y demás, ¿sí? Y ahora sí, avancemos que vamos a ver con un botón de muestra un poco más básica, un Service Blueprint general. Específicamente este Service Blueprint muy chiquito, muy simple, es de un servicio de salud, ¿sí? Lo que vemos acá, brevemente, las capas que componen esta herramienta. Es un ejemplo un poco más concreto. Recién vimos las capas, así es como luce, simple como decía, y en este caso el ejemplo lo que muestra es cómo una persona intenta gestionar un turno médico y se encuentra con una experiencia que está fragmentada, que no encuentra disponibilidad en la web, que debe llamar, que recibe información que es poco clara, y cuando llega al centro médico el turno no está bien registrado, entonces, bueno, es un viaje, como decimos, bastante chocado, y que tiene mucha oportunidad de mejora y que podemos ver cómo interconectan el back, el front y demás, y por dónde hay que ir y que hay que priorizar, que es justamente lo que estamos buscando, ¿sí? Es ver el problema de verdad, profundamente, y encontrar una solución adecuada. Bien, avanzamos entonces. Visto de este modo, el Blueprint no es simplemente una herramienta que ordena información, es una herramienta que lo que nos permite es entender conexiones, ¿sí? Su potencia justamente está en que permite ver cómo una acción del cliente se relaciona con una respuesta visible, cómo esa respuesta depende de tareas que son más internas, cómo esas tareas a su vez descansa sobre procesos, sobre sistemas, sobre decisiones que son más estructurales. Es decir, digamos, no mostramos, no muestra el Service Blueprint piezas sueltas, desconectadas, ¿sí? Muestra relaciones de dependencias. Y acá es donde cambia la calidad del análisis, ¿sí? Entonces, no es una herramienta de mapeo, es una herramienta de arquitectura sistémica porque permite entender dónde nace y dónde se rompe la experiencia que estamos brindando. Ayuda mucho a ver que muchas veces el problema no está en el punto de contacto, por más que creamos que sí o que haya indicadores que nos digan, porque donde aparece el dolor muchas veces es una fricción previa, más profunda, menos visible, y esta mirada de lo visible, de lo no invisible, de poder conectarlo y tal, es lo que cambia la intervención, es lo que puede llegar a darnos esta transformación, ¿sí? Que buscamos. Bueno, avanzamos, ya estamos terminando. Resaltar un poco la virtud sí estratégica del Service Blueprint, porque obliga a conectar lo que suelen ser miradas fragmentadas, ¿sí? Une la promesa de experiencia con la operación, con el frente, con el back, con interacciones visibles y la estructura invisible o no visible para el cliente que sostiene. En este sentido, es importante entender y señalar que no solo ayuda a mejorar experiencias, porque también ayuda a construir organizaciones más coherentes con la experiencia, con la promesa y tal, más conscientes y por ende más capaces de diseñar efectivamente y de forma más integral, operar sobre el sistema, sobre la arquitectura. Bien, vamos a avanzar para unas últimas consideraciones. Entonces, hay una idea que vale la pena que dejamos resonando, que es la que la experiencia del cliente no es algo que ocurre en un momento puntual, ni en un canal específico,
ni en una interacción aislada, no, es el resultado de todo un sistema funcionando a la vez, operando, orbitando cual planetas, o desalineándose, o no funcionando y tal, ¿sí? Todo eso en conjunto. Y, y este sistema siempre está siendo diseñado, incluso cuando hay una intención explícita. Cuando no hay una intención explícita de hacerlo, siempre está diseñado. Hablamos de la inercia, recuerda hace un rato. Bueno, seamos proactivos, que no sea por inercia, que sea con fundamento y tal. Por eso, el desafío no es sumar más iniciativas, no es sumar más métricas o más acciones sobre la superficie de las que ya venimos haciendo, ¿sí? El verdadero desafío, y con lo que queremos que se queden, es en animarse a intervenir la estructura que produce la experiencia, ¿sí? Entender mejor antes de actuar, antes de solucionar, y solucionar lo que tengamos que solucionar. Bien, entonces, cuando el CX deja de reaccionar, empieza verdaderamente a transformar, ¿sí? Cuando somos proactivos y cuando somos estratégicos es cuando transformamos, no cuando somos reactivos ante un dolor o un problema o un quiebre. Avanzamos ya finalizando, acá les traemos unas ideas que también podríamos simplificar, y uno podría decir que es necesario entender la experiencia como resultado de un sistema, como veníamos hablando, que no son acciones aisladas, comprender las verdaderas tensiones del cliente para definir mejor el problema que veníamos hablando más profundamente, priorizar, recuérdalo, e intervenir en lo que verdaderamente impacta en la experiencia, ordenar el proceso entre comprender el problema y diseñar soluciones, doble diamante, y visualizar y entender cómo esta experiencia visible se conecta con la operación interna. ¿Alguien dijo Service Blueprint? Bueno, con esto nos fuimos refiriendo a todo lo que fuimos viendo. Y ahora sí, los invito a una última reflexión, simple pero fundamental, de lo que venimos viendo. Son preguntas que uno se puede hacer más a nivel personal, profesional y demás, que es algo muy simple, ¿sí? A ver, estoy interviniendo en la experiencia, en lo que nos dedicamos al CIDEX. ¿Dónde? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué fricciones resolvemos? ¿Son reales? ¿Son profundas? ¿Qué sustenta esta prioridad? ¿Qué nivel de impacto tiene la experiencia? ¿Cómo conecta con lo no visible para el cliente? Y dentro de ese mundo, ¿qué áreas, qué procesos, qué herramientas, qué reglas debemos cuestionar? ¿Sí? Porque esto se trata de cuestionar culturas, de cuestionar decisiones antiguas, de cuestionar formas del hacer que no dialogan con la actualidad. Y ahora sí avanzamos al final más de los finales, porque sí, es el momento de agradecerles el tiempo que nos dedicaron, que le dedicaron a este espacio. Ojalá su atención también la hayan dedicado. Ojalá los haya invitado a reflexionar a que sea un dato, un proceso, una transacción. En el mejor de los casos, la mirada que refiere el CIDEX y la necesidad de implementar estratégico para impactar el sistema que construye la experiencia. Bueno, nuevamente muchas gracias.